el bienestar del pueblo, en particular, ha sido siempre la coartada de los tiranos y ofrece además la ventaja de dar a los sirvientes de la tiranía una buena conciencia. Sería fácil, sin embargo, destruir esa buena conciencia gritándoles: si desean la felicidad de la gente, dejen que la gente se exprese y que diga cuál es la clase de felicidad que quiere y cuál la que no quiere. Esta es una de las citas más recordadas del intelectual francés, ganador del Premio Nobel de Literatura, Albert Camus. Lo que pocos saben es que dichas palabras provienen de un discurso titulado Homenaje a un exiliado, que pronunció en París en 1955 en honor de un colombiano, Eduardo Santos. El expresidente Santos, exiliado en Francia después de la clausura del tiempo por el régimen de Rojas Pinilla, y Albert Camus coincidían en la defensa de una simple palabra, de un concepto por el que estaban dispuestos a sacrificarlo todo: libertad. Hoy nos reunimos para rendir homenaje a un periódico que ha simbolizado la defensa de la libertad, la defensa de la democracia, que lo ha hecho sin pausa, sin ceder a presiones, sin claudicar ante ataques o censuras por 100 años. Siento esta noche que un cúmulo de emociones se agolpa en mi corazón para expresar lo que el tiempo ha significado no solo en mi vida, que ha sido mucho, sino en la de todos los colombianos. Es un maravilloso capricho del destino que me haya correspondido, como presidente de la República, asistir a esta celebración para ver confluir en un solo día, por fin en armónica alianza, dos de mis pasiones más grandes: el periodismo y la política. Hablar del tiempo para mí, como para muchos de los aquí presentes, no es hablar del periódico más importante y más influyente de la última centuria en nuestro país. No es solo eso. Hablar del tiempo es hablar de una parte esencial de nuestras vidas, de nuestra sangre, de nuestro ideario, de un proyecto que nos ayudó a consolidar nuestra escala de valores, a pulir nuestros talentos y hasta forjar nuestros sueños. Hablar del tiempo, en mi caso, es hablar de mi familia, de mi tío abuelo Eduardo Santos, de mi abuelo Calibán, de mi padre Enrique, de mi tío Hernando, de mis hermanos, de mis primos. Por eso se mezclan los recuerdos, se pierde la mirada en imágenes queridas y entrañables, y siento como si tuviera en mis manos un álbum grande y añejo, de esos que sacamos de vez en cuando del cajón para darnos cuenta de que hoy somos el reflejo del ayer, de lo que nos legaron nuestros mayores con su amor y con su ejemplo. Siempre fui muy apegado a mi padre. Fui el consentido, según mis celosos hermanos. Y mi padre respiraba periodismo por todos sus poros. Cuando yo nací, ya llevaba él varios años como jefe de redacción del Tiempo, y ahí trabajó día y noche hasta su muerte, completando 63 años en el periódico, definiendo hasta la última de las noticias, el más pequeño de los titulares, e incluso lo que debería o no debería aparecer en la crónica social. 63 años. No creo que alguien más haya trabajado tanto tiempo en el Tiempo durante estos 100 años. Por eso hoy quiero hacerle un homenaje sentido, un homenaje del corazón a mi padre Enrique Santos Castillo. No solo como su hijo, sino como presidente, por lo que le aportó al Tiempo durante más de 6 décadas y por lo que encarnó en la historia del periodismo de nuestro país, un periodismo del cual los colombianos debemos sentirnos orgullosos.
Recuerdo que lo acompañaba muchas noches a la sede de la avenida Jiménez con Séptima, a revisar los últimos detalles, y luego a las instalaciones de la calle 12 con la carrera 18, donde quedaban las rotativas para revisar el periódico ya impreso. Solía quedarme dormido en medio de los rollos de papel mientras esperaba que mi padre terminara su faena de cada día, hasta que me despertaba Enrique López, el jefe de rotativas, quien con su cara de bonachón siempre me entregaba una gorra hecha de papel periódico que era parte del uniforme y del ritual de todos los prensistas de esa época. Entrar al tiempo era ingresar a un mundo alegre, un mundo dinámico, invadido por el inconfundible olor de la tinta y el papel periódico, por el sonido de los linotipos organizando las letras en columnas de plomo, esas mismas letras que luego serían leídas con avidez por millones de colombianos. Por eso puedo decir con orgullo que me crié literalmente entre las páginas del tiempo. Y reconozco que una de las etapas más felices de mi vida fue entre 1982 y 1991, cuando ocupé la subdirección del periódico y escribía una columna que aún algunos recuerdan y que retomé luego por un tiempo. Esa columna que terminaba con una sencilla coletilla: me da mucha pena, pero. Fue en esa época cuando nos ganamos con mi hermano Enrique, quien me ayudó mucho a ser mejor periodista, el Premio Rey de España, el primer Premio Rey de España, por unas crónicas que escribimos denunciando la forma en que los hermanos Ortega habían despilfarrado la revolución en Nicaragua. En el tiempo fue donde realmente aprendí a escribir. Mi maestro en esas lides fue Jaime González Parra, un verdadero erudito, corrector de estilo del periódico, a quien le entregaba mis columnas o los editoriales para la última supervisión. Él me enseñó a evitar el uso de los horribles gerundios y a salvar las trampas del escurridizo qué galicado, que tantas veces se cuela incluso en los textos más rigurosos. En el tiempo aprendí el sentido de la dignidad. Tenía apenas un año de vida, el 6 de septiembre de 1952, cuando las hordas fanáticas incendiaron las sedes del Tiempo, del Espectador, la Dirección Nacional Liberal y las casas de Carlos Lleras Restrepo y de Alfonso López Pumarejo. No tengo recuerdos propios, como es natural, de ese día aciago, pero sí una imagen que lo dice todo, y es una fotografía que fue reproducida en la magnífica edición conmemorativa del centenario. Es la imagen de mi abuelo Calibán, sentado en una butaca con una máquina de escribir sobre una mesa endeble, en medio de las ruinas devastadas por las llamas, escribiendo su popular columna Danza de las Horas, como si no hubiera pasado nada. Porque la dignidad del tiempo y sus periodistas fue la llama que el fuego no se llevó. Queridos amigos, que los 100 años del tiempo coincidan con mi periodo presidencial tiene que ser algo más que una combinación curiosa. Hoy quisiera decirles algo muy sencillo y no por ello menos importante. Los valores que aprendí en el tiempo, y no solo yo, sino millones de colombianos que crecieron leyéndolo, son los mismos que hemos procurado plasmar en este gobierno que ya cumple más de medio año. Hace un siglo, como lo recordaba Roberto, cuando Alfonso Villegas Restrepo fundó el periódico, con una primera tirada de 300 ejemplares impresos en una prensa de madera fabricada en Ibagué, declaró que el periódico sostendría las ideas del Partido Republicano. En efecto, el Tiempo tenía el propósito de promover una concordia que superara la animadversión entre los partidos tradicionales, tal como lo proponía la Unión Republicana del presidente Carlos R. Restrepo, que hacía 6 meses había ascendido al poder. Colombia estaba cansada de conflictos, Colombia estaba cansada de muertes, de contiendas.
nuestra nación desgarrada por la absurda guerra de los 1000 días y por la pérdida de Panamá, exigía ingentes esfuerzos de reconciliación, de generosidad, de unión en torno a los principios que inspiran las instituciones de la República y de la democracia. Hoy, 100 años después, hemos vuelto a hacer un llamado sincero, auténtico, que nace de una convicción profunda a la unidad nacional, que no es otra cosa que la unión de los colombianos, sin distinción de partidos, en procura del bienestar general. Estoy convencido, como lo estaban los republicanos de 1911, de que llegó la hora de enterrar los odios, de sembrar concordia y de construir unidos un país digno para nuestros hijos. Así haya terminado el republicanismo, el tiempo ha guardado su espíritu durante toda su historia y ha sido, como recordaba Eduardo Posada en una columna reciente, amigo de las soluciones moderadas y tranquilas, defensor del ideario democrático liberal de justicia, civilismo y tolerancia, opuesto a la fuerza bruta, a las pasiones sectarias y al caudillismo. Déjenme decirles que si alguien me propusiera sintetizar mis principios de gobierno, me sería difícil hacer un resumen mejor que el anterior, porque esos son los valores de mi vida, los valores que aprendí en el tiempo. He afirmado que la paz interna y la paz externa, es una prioridad de mi gobierno y no son palabras vanas. Haremos lo que sea necesario dentro del Estado de Derecho para que la paz de Colombia deje de ser un anhelo y se convierta en realidad fehaciente para todos. Eduardo Santos, quien compró el tiempo, como aquí se dijo, a su amigo y futuro cuñado Alfonso Villegas en 1913, hizo como congresista una declaración que también hoy suscribiría pleno de convicción. Nosotros no le tenemos miedo a la guerra, le tenemos horror, horror consciente e infinito, porque la consideramos cruel, criminal y absurda. Me ha tocado enviar a nuestros soldados, a nuestros policías a la guerra y luego recibir sus cadáveres, sus cuerpos mutilados y dar el pésame y consolar a sus viudas y a sus huérfanos. Yo sé lo que es ese horror y estoy dispuesto a hacer lo que esté a mi alcance para evitarlo en el exterior y para que cese en el interior. Vamos a conseguir esa paz, por la razón o por la fuerza, pero por supuesto no a cualquier precio. ¿Qué otros valores encarna el tiempo y buscamos realizar en el gobierno? Tolerancia. En sus páginas de opinión hay cabida para todas las vertientes de pensamiento, no importa si comparten o no la línea editorial del periódico. También en el gobierno procuramos escuchar y dar voz a los contradictores, porque entendemos que la democracia sin oposición se debilita. Bien decía Eduardo Santos, el ideal para un gobierno sería poderse mover entre el apoyo de amigos seguros y la oposición de adversarios honrados. Verdad. ¿Qué busca el buen periodismo más que la verdad? El tiempo ha sido pionero en la práctica de un periodismo que no solo informa, sino que también investiga, destapando graves casos de corrupción que de otra manera hubieran quedado impunes. La unidad investigativa del Tiempo, en sus inicios dirigida por Daniel Samper, sentó escuela de periodismo valiente y audaz en la persecución de la verdad.
También queremos en el gobierno verdad y justicia. Queremos verdad y justicia y que cicatricen las heridas, y a ello apuntan los proyectos tan revolucionarios y necesarios como la ley de víctimas o la ley de restitución de tierras. Institucionalidad. El tiempo ha sido más que promotor de las tesis de un partido, un defensor a ultranza de la institucionalidad en el país, siempre que ésta represente los valores republicanos y los valores democráticos. En situación de conflicto, ha ejercido la delicada cualidad de la ponderación para invitar a salidas conciliatorias y dentro de la Constitución y de las leyes, en lugar de atizar confrontaciones que a nadie benefician. También en nuestro gobierno nos hemos fijado la meta de fortalecer en todos los aspectos la institucionalidad del país. Comenzamos por reafirmar la autonomía y al mismo tiempo el respeto y el trabajo armónico entre las ramas del poder público, base esencial de toda democracia. Y hoy vemos al Ejecutivo, a los jueces y a los legisladores trabajando en el mejor ambiente de cooperación. Queremos un país con instituciones fuertes a nivel político, a nivel económico, a nivel social, que no dependa de liderazgos individuales, sino del consenso general en valores de la democracia. Otro principio fundamental, la innovación. El tiempo no se detiene. Fue alguna vez la frase de promoción del periódico. Y es cierto, no solo filosóficamente, sino por la manera en que éste se ha ajustado a las innovaciones tecnológicas. Hoy el tiempo es mucho más que un periódico. Es una casa editorial con toda clase de productos especializados, con una presencia en Internet que le garantiza millones de lectores diarios en la red, con canal de televisión y siempre a la vanguardia en materia tecnológica. Gracias a la visión empresarial de mi querido hermano Luis Fernando, el tiempo tiene ahora un socio estratégico de peso internacional, como es el Grupo Planeta, que le permitirá fortalecerse en medio de las casandras que tantas veces le han expedido la partida de función a los diarios. Y hoy, bajo la acertada dirección de Roberto Pombo, Pombo, el tiempo continúa consolidándose como un medio moderno, dinámico y acorde con las realidades del mundo actual. Habría muchos más ejemplos, pero creo que he dejado claro mi punto en estas palabras, que lo admito con toda humildad. Los valores que promueve este gobierno no son originales. Son los mismos que por 100 años ha promovido y ha enseñado el tiempo a los colombianos. Y que nadie se extrañe, porque el presidente de Colombia, quiéranlo o no, lleva el tiempo en sus venas. Estuve tentado a citar en este momento y hacer un reconocimiento a varios de los personajes que han hecho del tiempo y al mismo tiempo de nuestro país lo que es hoy, pero confieso que me vi abrumado por la tarea. Son tantos nombres, desde los directores, editores, gerentes, columnistas, periodistas, accionistas, hasta el último de los operarios, que sería injusto referirme a solo algunos de ellos. Todos los que han trabajado durante estos 100 años en este proyecto periodístico y libertario merecen el reconocimiento, la gratitud y el aplauso efusivo de todos los colombianos.
He dicho que El Tiempo ha sido un proyecto libertario y ello me lleva a un último valor que veo encarnado en sus páginas, y este es el de la libertad. No hay verdadera prensa sin libertad, y por eso este periódico y sus dirigentes han apostado todo por la defensa sin tregua de la libertad de expresión y dentro de ella la libertad de prensa. La censura es un arma cobarde de gobiernos que temen la opinión del pueblo. Hay una anécdota de Manuel Murillo Toro, uno de los gobernantes más de avanzada que ha tenido el país en la segunda mitad del siglo XIX, que me parece pertinente recordar en esta reunión. Dicen que siendo presidente leyó en el diario El Independiente unos fuertes cuestionamientos a su gobierno y que en lugar de encolerizarse, lo que hizo fue comprar una suscripción al periódico y le escribió una carta a su director invitándolo a mantener esa actitud crítica. Según Murillo Toro, los periódicos que mejor le sirven al gobernante son aquellos que examinan sus actos con libertad y hacen públicas sus opiniones. Yo también estoy convencido de que una prensa vigilante y crítica es la mejor aliada para combatir los abusos y los hechos de corrupción que en todo gobierno es posible que ocurran. Hoy vengo a esta celebración con traje prestado, el traje de presidente de la República que el pueblo colombiano me confió por 4 años, pero también me presento con otro ropaje. Mi investidura de periodista es así de por vida. Soy orgullosamente un presidente que viene del tiempo, que tuvo el honor de presidir la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, y proclamo por eso, con toda convicción, que en mi administración garantizo y garantizaré, como una premisa irrenunciable, la libertad de expresión de todos los colombianos. Comencé con Camus y bien vale la pena volver a él para recordar la misma cita a la que se refirió Roberto. La vida es más corta. Decía, una prensa libre puede ser buena o ser mala, pero una prensa sin libertad no será nunca nada más sino mala. Hoy miro hacia atrás, la historia de mi vida, las enseñanzas de mis padres, de mis tíos, de mi abuelo, de mi tío abuelo, el legado formidable de nuestros mayores, de esos que entregaron su vida y su esfuerzo a la defensa de los ideales republicanos, y pienso, no podemos ser menos, no podemos ser menos. Ustedes desde el tiempo, nosotros desde el gobierno, cada cual desde su campo de acción, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Colombia sea una república libre, libre de opresión, libre de pobreza, libre de violencia, libre de censura. Una república libre, progresista y feliz, con una institucionalidad fuerte y actuante, para que venza la concordia sobre los odios, para que la unidad se traduzca en prosperidad, para que alcancemos y consolidemos la paz, porque el ideario republicano continúa vigente. Son muchos los que creemos en la validez de su propuesta de unidad y tolerancia, y los que admiramos desde el siglo XXI la audacia y el valor de unos visionarios que hace 100 años nos marcaron la senda. Hoy proclamo que seguiremos esa senda. Larga vida para el tiempo y que viva la libertad.